También hemos elegido un tema bastante directo, porque creemos que si el coloquio es un poco más general, pues no se llegan a ideas muy concretas. Por tanto, vamos a ir directos al tema de las medidas en las clases infantiles. Como veis, tenemos aquí a mi derecha, tenemos a Moisés Alarcón, es un artista que se dio a conocer a principios de los 90, ahora está como colaborador de otros artistas en los últimos años, y por su obra más conocida, digamos, es la Feria Infantil del Ayuntamiento del 97, de las cuales luego nos contarás, porque fue el primer año con medidas y que dio mucho que hablar. Todas. Ya comenzó ya. Bueno, a mi izquierda tengo a José Manuel Alares, que lleva 40 años haciendo ferias infantiles. Y sobre todo destacar sus años en la Antiga, donde logró sus mayores éxitos en los 90, y sobre todo por unas fallas enormes, muy grandes composiciones. Perdónanos un minuto de Central Vicente. Yo soy uno de los culpables de que de que Junta, en aquel momento creo que era Cerviño el presidente, se pusiera duro con la medida. Porque yo tenía que hacer una falla de 5 metros en la licitación. Bueno, éxito, todo lo que quieras, pero comprendo, luego sigo. Y luego a mi derecha tenemos a Vicente Almela, que empezó en los 70 haciendo fallas infantiles, también ha hecho fallas grandes y por supuesto en esta comisión, 2 años, y todos ellos son miembros de un colectivo, bueno, que fue un colectivo de Spandex, que fue uno de los que impulsó el cambio estético, tanto en infantiles como en grandes, por lo menos en mi opinión. Malas costumbres, y lo siento por la palabra, del franquismo. El reglamento que funciona hoy en Junta de Trapellera es el mismo que con Martí Belda en el año 70, que empecé yo, 69, el mismo. A partir de ahí no ha habido ninguno de los 4 o 5 presidentes de Junta de Trapellera que haya sido capaz de someter a la Asamblea de Presidentes, que siempre será el argumento de que en la Asamblea de Presidentes se lo tumban todo, de someter ese reglamento a una puesta al día. Estamos en el año 2010 para 11, y nos parece, yo sigo viendo formas idénticas y quizá habiendo dado un paso atrás en muchas cosas. Lo de las medidas es una cuestión en el fondo de libertad de expresión, porque la expresión no solo es contenido, también es forma. Y luego podemos hablar mucho más, pero como principio. Luego valoraremos las consecuencias. Vale, entonces lo que preguntaba es si digamos la causa de que se tuvieran estas restricciones fue para controlar el crecimiento o para que no ganaran protagonismo y digamos desbancaran o ensombrecieran a las redes grandes, ya que con la era Canet pues estaban empezando a tener mayor interés. A ver, si a lo que te refieres es por la dureza con la que se impuso en el año 97, esto ya venía de antes, De hecho, en el año 93, pues una serie de gente que estábamos en aquel momento haciendo falla especial, entre los que estaba José Manuel Alares, que estaba también en Almela, nosotros por nuestra cuenta hicimos una reunión privada en un bar de la ciudad fallera y se escribió una carta al entonces secretario de la fallera, el secretario o el presidente. No, no era Maroto, era el valenciano. Era Cerviño, era Elizondo y Cerviño ya. Yo creo que estaba. No, Cerviño. Y mandamos una carta pidiendo que por lo menos a las fallas de la sección especial infantiles nos dejaran un margen, porque pensábamos que la creatividad a la hora de desarrollar la composición pues muchas veces se nos veía acotada por esas medidas que estaban impuestas y sin sentido, porque hay que poner unas medidas a una falla infantil y no a una grande, y porque tiene que ser 2,5 metros. Entonces esto ya venía de años, incluso hubo varios años que ya nos iban amenazando, de ese año sí que van a medir las fallas y tal, bueno, hasta que llegó el año 97 y efectivamente ese año pues dijeron que las iban a medir y las midieron, y aunque se pasaran 1 milímetro pues las descalificaban. A mí me pilló justamente que era el año que hacía la fe del ayuntamiento
y justamente pues hace una falla pues unas dimensiones bastante fuera de lo normal, pero porque yo siempre pensé que si hacía la falla en el ayuntamiento tenía que ser una falla que no la pudiera hacer en ningún otro sitio. Entonces mi propuesta era eso: si yo hago una falla en el ayuntamiento tiene que ser una falla que represente a las demás y que sea un emplazamiento especial, y que no tiene que ser una falla que yo no pueda hacer en otro sitio. Entonces mi planteamiento, en base también a lo que ya había hecho Molés o había hecho Luisito Boix, yo me di cuenta que hacían fallas muy grandes y yo me presentaba a un concurso. Por lo tanto yo tenía que hacer una falla que pudiera competir. Y la otra era que poder demostrar que podía tener riesgo una falla infantil. Hasta ese año yo creo que nadie las cumplía con las medidas que marcaban, ¿no? Todo el mundo se pasaba, sobre todo en las fallas grandes y también en la exposición del Ninot, que también el problema empezó justamente en la exposición del Ninot, que además nosotros hicimos la falla infantil de la Jordana, entre varios, y el grupo de la exposición, en plan anécdota, lo hicimos cada uno en su taller, luego se montó en el mío, y de ninguna manera aquello entraba en la medida que tenía que entrar, para nada. Y llegamos allí y ese año se pusieron drásticos y hubo que cortar el... No se pasaba casi nada, o sea, si hubiera tenido un poquito de sensibilidad, era un poquito que se pasaba por algún lado, ¿no? Lo que pasa es que le cortamos la barriga a Santa Eulalia, porque una de las figuras que se pasaba era Santa Eulalia, con la barriga le cortamos y se cortó por varios sitios, con lo cual quedó destrozado. No fuimos los únicos, ese año se cortaron muchas figuras de la exposición. A mí me dijeron incluso de un artista de Játiva que había hecho el cajón para falla grande de 1 metro, pero al chaparla lo que le subía el tablero ya se pasaba del metro y tuvo que volverse a Játiva con el cajón, con lo cual fue una cosa muy exagerada, pero yo creo que fue también como para demostrar la autoridad que tenían entonces, para decir a partir de ahora no pasamos nada. Y realmente pues, lo han conseguido prácticamente, ¿no? Porque cada vez las incidencias en ese sentido son menos. Sobre la libertad de hacer lo que quisiera, pues yo entiendo que esto que lo han hecho, porque cuando haces fallas no haces fallas para, por lo menos en mi caso, para ganarle a nadie, para estar en un concurso. Entonces tragas con un concurso que ellos ponen, que está impuesto, y una de las bases de ese concurso son las medidas, ¿no? Yo, por ejemplo, las medidas creo que van a veces en contra de la misma falla, cuando por ejemplo hay un presupuesto muy grande y en esos 3 metros por 3 metros tratan de justificar todo el dinero que se cobra y hacen una falla, yo que sé, casi con prensa, ¿no? Está todo ahí prensado solamente para justificar. Cuesta mucho de ver, unas cosas se tapan a otras. Yo pienso que en este caso, por ejemplo, lo de las medidas perjudica a la composición de la falla. Si fuera libre, pues yo que sé, yo sé que ahora, por ejemplo, tiene una propuesta de fallita muy larga, que luego la dirá. Pero el punto que acabas de tocar es fundamental. Lo de la fallita de trenecito ya lo hablaremos, pero acabas de tocar un punto. Sí, yo creo que las mismas medidas en ocasiones van en contra de... Para mí, la clave de lo que está pasando hoy son los 3 metros. Cuidado, son peligrosísimos. Sí. Yo no entiendo. De todas maneras, también pasa otra cosa. Cuando hablamos de fallas infantiles, solemos comentarlo a la gente mayor. Yo creo que habría que ponerse a lo mejor de rodillas delante de una falla infantil y ver la perspectiva que tiene un niño con la altura que tenga en ese margen de edad que es un fallido infantil, porque todo lo de las fallas infantiles lo organizamos las personas mayores sin contar con los niños, y resulta que de infantiles la mayoría de las veces nada más tienen el nombre.